Se cierra la comisión general y retomamos el debate. Le consulto al asambleísta ponente Héctor Yepes si estamos listos para proceder a la votación del texto. Encargada. En efecto, ya hemos enviado a Secretaría el texto con los cambios realizados que me voy a permitir brevemente señalarlos. Hemos tratado de acoger dentro de lo que sea coherente obviamente con el espíritu de esta ley las observaciones planteadas por todas las bancadas de esta Asamblea. En el artículo 2 estamos, tal como lo había expresado la legisladora May Montaño, precisando que la Defensoría es la encargada de velar por la promoción, protección y tutela de los derechos de todas las personas, tanto en territorio nacional, de ecuatorianos y de los derechos de la naturaleza, tal como reza el texto constitucional. En el artículo 5 hemos incluido, a petición de la asambleísta Jimena Peña y entiendo en consenso con representantes de nuestros migrantes, el enfoque de movilidad humana. En el artículo 6, acogiendo algunas observaciones que se plantearon en el Pleno y lo dicho también en este momento por el delegado del Procurador General del Estado, hemos simplificado los 3 primeros literales, esto también lo planteó la bancada de la Revolución Ciudadana, para decir en el literal A, tal como reza la Constitución, que la Defensoría tiene competencia para patrocinar de oficio o a petición de parte las garantías jurisdiccionales, acción ciudadana y los reclamos por mala calidad o indebida prestación de los servicios públicos o privados, con especial énfasis en casos generalizados, sistemáticos o de relevancia social. En el literal L del mismo artículo hemos incluido el seguimiento en el debido proceso de los casos de personas desaparecidas, como lo planteó la bancada de Suma a través de Gabriela Larreategui. Hemos precisado en el literal R que se requiera a la Corte Constitucional la selección de sentencias en cuyo caso se proceda a su revisión y, por supuesto, la Corte Constitucional resuelva sobre el tema. En el literal U, como lo planteó la asambleísta Yanine Cruz el día de ayer, hemos especificado que se soliciten, que la Defensoría, tendrá competencia para solicitar medidas cautelares independiente o conjuntamente con los procesos constitucionales de garantías. Tal como lo dijo también el asambleísta Luis Fernando Torres y lo ha señalado en este momento el delegado del Procurador, tienen razón en que ciertas disposiciones que estaban dentro de las disposiciones generales deben más bien constar en el articulado y por eso en el artículo 7 hemos incorporado las definiciones de situaciones generalizadas, actos sistemáticos y relevancia social. Hemos decidido también eliminar los criterios que constaban originalmente en el proyecto para evaluar los requisitos que exige la Constitución y la ley para ser defensor o defensora del pueblo. Tal como lo dijo la legisladora May Montaño y también lo ha señalado la Procuraduría, evidentemente se podía el texto original prestarse para ciertas subjetividades. Será el Consejo de Participación Ciudadana el que tenga que establecer las reglas y procesos de selección y hemos precisado en el artículo 11, literal C, que tal como se requiere para los jueces de la Corte Nacional de Justicia, cuyos requisitos se equiparan al de defensor del pueblo, en cuanto al requisito de docencia universitaria se especifique que ésta debe ser en ciencias jurídicas. En el artículo 13, en cuanto a las inhabilidades, como lo planteó el asambleísta Vicente Tayano, hemos sido más específicos en el literal
B, que no podrá ser defensor quien haya sido condenado mediante sentencia ejecutoriada por la comisión de cualquier delito o por sentencia que declare violación de derechos humanos. En cuanto a las delegaciones, la delegación territorial en el artículo 17, tal como lo planteó el asambleísta Raúl Tello con mucha razón, hemos quitado el requisito de ser necesariamente abogado, porque primero no es un requisito exigido en la Constitución, eso se exige al defensor del pueblo. Pero ya los delegados territoriales lo que deben hacer sí es acreditar amplia trayectoria en la defensa de los derechos humanos y estamos poniendo para ello, para ser objetivos, un plazo mínimo de 7 años. En el caso de los delegados en el exterior, y para responder a la inquietud que tenía la asambleísta Esther Cuesta con mucha razón también, si bien no creemos que hay que incorporar un título profesional específico para el delegado en el exterior, sí debe acreditar, al menos por 7 años, una trayectoria en defensa de los derechos humanos y sobre todo de los derechos de personas en situación de movilidad humana. Hemos incorporado un artículo 19 para establecer con mucha claridad cuáles son las funciones de las delegaciones de la Defensoría del Pueblo en el exterior. Velar por el respeto de los derechos de los ecuatorianos en el exterior. En particular, velar por el cumplimiento del derecho a la protección consular y coordinar acciones y estrategias en materia de derechos con las instituciones de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil en el lugar donde se encuentren. También estamos estableciendo al final la obligación de que el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana deba prestar todas las facilidades para que los delegados puedan cumplir con su trabajo fuera del país. En el artículo 22, estamos estableciendo en esta ley mecanismos de protección que no son meras herramientas, son, como lo dice el texto, son mecanismos para hacer valer las obligaciones nacionales e internacionales en materia de derechos humanos que serán liderados por autoridades de la Defensoría del Pueblo a nivel nacional, tal como era la preocupación del asambleísta Jaime Olivo. Lo hemos incorporado de esa manera para que no quede duda de que aquí no se trata de lirismos o simplemente declaración de buenas intenciones. Hemos incorporado el mecanismo para promoción y protección de los derechos de los pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianos y montubios, como bien lo planteó el bloque de Pachacutic. También el mecanismo para promoción y protección de las personas en situación de movilidad humana, como lo planteó Alianza País. Y hemos especificado, en cuanto a los derechos de la naturaleza, primero utilizar la terminología constitucional, hemos incluido a la Pachamama y con énfasis sin excluir, por supuesto, a otros grupos en la biodiversidad de regiones amazónica, insular y fronteriza. En cuanto a la obligación de colaborar, hemos en el artículo 31 fijado un plazo para que se pueda entregar información a la Defensoría de 15 días hábiles. En cuanto a la reserva, la preocupación que tenía la Procuraduría, no hay ninguna contraposición con el COIP, porque lo que se dice es que si la Defensoría recibe información reservada, tiene la misma obligación de guardar la reserva del caso. Y si infringe esa obligación, es responsable penalmente por el uso indebido de información reservada, tal como ya lo prevé la legislación al respecto. Está aclarado también en un artículo 33 que hemos añadido al final sobre confidencialidad de la información para proteger datos personales. En cuanto a las disposiciones generales, una aclaración también. En la disposición primera no estamos diciendo que esta ley es especial, como se señaló hace un momento. Estamos diciendo que las disposiciones
de la ley que tengan carácter especial prevalecen sobre disposiciones generales, que no es lo mismo. Hemos eliminado alguna norma sobre el presupuesto que sea reasignado automáticamente al año siguiente, que levantó algunas dudas. En cuanto a los mecanismos, también consta expresamente la protección de los niños, niñas y adolescentes, así como la prevención de la violencia contra la mujer. Y hemos añadido una disposición general 11ª que planteó la asambleísta Silvia Salgado para mantener la norma que obliga a las juntas cantonales de protección de derechos a remitir a la Defensoría del Pueblo todas las providencias o resoluciones donde haya medidas administrativas de protección de derechos. Con eso, señora presidenta encargada, creo haber resumido lo medular de las observaciones y mociono que se someta a votación la presente ley. Espero que, más allá de las banderas políticas, podamos el día de hoy, justo estando cerca del día en que conmemoramos la defensa de los derechos humanos, darle al país una nueva ley de la Defensoría del Pueblo, acorde con la Constitución, acorde con los instrumentos internacionales de derechos humanos. Muchas gracias, presidenta. Gracias, señor asambleísta. Antes de verificar el apoyo a su moción.